un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricuy. Huillaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy. Seis de la mañana, 36 minutos, amigos de toda la provincia de Cochabamba. Como siempre, amigos, como toda la mañana, recibo un gran abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a la mamita, al papito, a nuestros abuelitos y a cada uno de ustedes, hermanos, que a esta hora de la mañana empiezan a escuchar el informativo Huillaricuy, correspondiente hoy día, martes 24 de junio del 2025. Igualmente, amigos, a nuestros hermanos que nos escuchan a través de Radio Poder Chasqui allá en Cotabambas. Muy buenos días a nuestros amigos, a nuestras autoridades, a los señores representantes de las instituciones públicas, a nuestros hermanos dirigentes, a todos y cada uno de ustedes, y también en Coyhaique, por supuesto, a través de Radio Guaira. Muchísimas gracias a nuestro gran amigo Richard Valencia, muchísimas gracias. Igualmente en Tambobamba a través de los 97.5 de la frecuencia modulada, y bueno, en los diversos lugares, amigos, a través de la amplitud modulada 810 AM. Chaypin oyería muchísimas gracias. Zapatutamantan zapapuncho wayqikuna pankanapanikuna zapatutapas wayqi iskay chunka tawa horas ninpin kashanchis punchawpi llaqtan tutapipaq iguallataq wayqikuna panaykuna kay horasta ya chayqa wayqichay panachay llaqtamasikuna aswaypas kunan qallarispa llaqtaman imayna mana napayukumanchu hermanoykuna tutaraq purimunku wayqikuna panaykuna kay kashan kashan kunan puncho wayqikuna panaykuna riki atención gran trueque nisqa trueque wayqikuna panaykuna kunan puni llaqtamasikuna runaqat impuyushami wayqichay panachay riki Plaza de Armas Tambobambapi chaypin paykunaqa llaqtamasikuna illarirunku ña tutaraq purimunku llaqtankunamanta comunidadkunamanta wayqichay panachay kunan total trueque distrital Tambobamba 2025 kunan puncho llaqtamasikuna hatun puncho campesino punchawnin miriki día del campesino chayqa wayqikuna panaykuna kusa kanqa ari wayqichaykuna llapa wakin llaqtakunapipas aparikushami actividadkuna wayqikuna panaykuna en todos nuestros distritos. Sí, efectivamente se están llevando actividades, amigos. Saludamos a Coyhaique, que también por supuesto están con carrera de caballos, y entonces, amigos, aprovechen las oportunidades. Ahora es momento de dinamizar la economía y sobre todo, pues, después de haber escarbado nuestras papas nativas totalmente orgánicas, amigos, entonces también otros productos, amigos, van a llevar de la parte alta y desde la parte baja seguramente apayamushanko y meimanata frutakunata apayamushanko hasta más de cona rek apayamushanko sarata ya hasta más de cona rek costalkunape apayamushanko wayqichay panachay
todo tipo de fruta, amigos. Calabaza, pues, wayqichay panachay riki apayamushanku ura qhichwaladumanta. Chayqa altumantapas imaymanata apayushanku riki wayqikuna panaykuna. Muy bien, aynatan llaqtamasikuna riki kay muyumuyuta wayqipchay panachay riki allinta mana ancha muyumuyu kaqtinqa chay chalanakuypi llaqtamasikuna turiki nisqapi riki llaqtamasikuna riki sumaqta rakinayakushun productunchikkunata imaymana rurunchikkunata llaqtamasikuna. Así es, entonces, pues efectivamente en nuestra querida Tambobamba, como cada año, en homenaje al Día del Campesino, en homenaje al hombre del campo, a esta persona que efectivamente hace producir la tierra, ¿no? Y produce, amigos, todo lo que nosotros nos alimentamos día a día, no solamente en nuestros pueblos, también a las ciudades salimos con nuestros productos, no sé, de todo originario, ¿no? Mune, y además, amigos, atención, es totalmente orgánico, así que estos productos tienen un alto valor económico, por supuesto, pero hay que reconocer el esfuerzo de nuestros hermanos campesinos, hermanos. Feliz Día del Campesino a todos. Llapallayquispa huayqikuna kay Cotahamba suyunchispi grau suyupi, waq Antabamba suyupi, waq Paruro suyupi, Chumbivilcaspi, llapallanchispas llaqtamasikuna allpamantapuni huayqichay panachay kawsakunchispas, sumaqta tarpuykuspas, sumaqta hawaykuspa, Homeriachispa alpanchiskunata ñoqanchisqa kawsakunchis. Chaypiriki wayqi imaymanata ñoqama tarpullachu, sino también uywankunchis imaymanata llaqtamasikuna riki wakamanta, ovejamanta, caballomanta, huchichata, imachakunatanchi llaqtamanta tukuy imata riki uywakunchis. Chayqa llaqtamasikuna kawsakunchis allpamantapuni wayqikuna panaykuna. Feliz Día del Campesino. Wirajucha Cecitar Loaiza qampaqpas Jampas campesino mantan jamushanque jariki, jampas allinta alpayanca kashanki. Muy buenos días, Cecitar Loaiza Acero. Buenos días, Guillermo, buenos días a todos nuestros hermanos en la provincia de Cotabambas. Saludos a todos nuestros hermanos por el Día del Campesino. Muy buenos días, bienvenidos al informativo Huillaricui. Seinan Ariki kunan Día del Campesino, ñarunajas caña por en plaza principal Tambobamba, Ujupi, Huerajocha, Cecitar, Mai con comunidad con una madraza para se morango, pues se Ariki ta tutara Jresjaco camión, pues se manta Ariki ya payanco cargata, apayamuco con ampuncha. Ya están ya, con anja ya está Chalana Cuipiña, Cayanco, plaza principal, Chalwa, Tambobambapi. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes, amigos. Por supuesto, voy a decir panachay con un punchao que caichan napayokuna llaqtakuna kunan punchaoneos capullanco, sobre todo en nuestro medio, acá cerca de nosotros, están de aniversario pues estas lindas tierras, como es la comunidad campesina de Pumamarca, que hoy está con una serie de actividades, ¿verdad? Entonces, inayata recuerda pajarin punchao, casca con jajas punchao, ¿ah? Así que un abrazo a su señor presidente don Rosmel Guamaní, y igualmente Yapayan Guayjecuna Paneguna de la parte alta, de la parte baja, porque con Jajape, pues Casjata ya Guayjecuna Paneguna, que es anexos de la parte alta, anexos de la parte baja también. Bueno, un abrazo para todos ellos, para todos nuestros hermanos que están cumpliendo aniversarios muy importantes. Y el día de ayer terminó con éxito, el día de ayer terminó con éxito la 7ª Feria Agropecuaria Artesanal y Comercial Yamawiri 2025, y efectivamente gran participación gracias a la Municipalidad de Chalhuahuacho al proyecto de ferias. Huirajucha Chipana, el señor residente del proyecto Ferias Jantaps Napayacamuy, que hermano, efectivamente, decenas de productores locales, artesanos, destacaron con su participación, sobre todo también presencia de hermosos caméridos sudamericanos y productos agrícolas en la zona. Ahora todos estos amigos seguramente se trasladarán también hasta Tambobamba para participar en este trueque importante que se desarrolla cada 24 de junio en nuestra plaza de la capital provincial, amigos. Chaymanta imaymana kashan wayqich kunankaman wayqipuna wayqikuna panaykuna mara llaqtapi waqyarikushanchis
Umapet Municipalidad Ujuman Taponea, atención Guajereca Mushanco, a todas las personas, ima chabam, ima discapacidad, mi Kashanco Manarachu, Joñocapunquichis, Chay Carnet de Conadis Nisjata, Apacapuichis, Chay Carnet Chaban, que ya están ya beneficio Canarín Cañariki. Así que con entrega por son kits municipal Ujupi, ya, Reneguich Kanja Picona, inscribí Coranquich Teja, Reneguich Kanja, Punchorica, oficina, horario de oficina Nisjapi, ya está más secuna. Hay que ir, amigos, en horario de oficina, amigos. Amaya Junjanquicho. Chay acá se o a Jerico pues ya está más icona. La hora en todo el Perú, amigos. Atención, 6 de la mañana con 45 minutos. Ayer estuve leyendo en este caso, el comentario publicado en el diario El Chasqui del señor historiador y colaborador nuestro, Óscar Cáceres Quispe. Es muy bien explicado sobre el motivo de los bicentenarios el bicentenario de nuestras provincias de acá de Cusco, Apurímac, ¿no? Mayormente Cusco y Apurímac, donde efectivamente en agradecimiento a Simón Bolívar, en agradecimiento a la participación de nuestros antepasados en esta guerra de la independencia del Perú y de Sudamérica y de América también podemos decir. En este caso, pues, como reconocimiento, Simón Bolívar crea y oficializa la creación de muchas provincias. Entonces, y al respecto es lo que ha escrito un comentario, en la página de opinión del diario El Chasqui, que es muy importante, se cita. Claro. Ojalá tengamos tiempo de leerlo para que nuestros hermanos puedan escucharlo. ¿Puede leerlo ahorita, don Guillermo? Yo creo que sí, efectivamente. A 6 de la mañana con 46 minutos. ¿Por qué conmemoran sus 200 años de creación política las provincias de Aymaraes, Andahuaylas, Calca, Urubamba, Cotabambas, Paruro, Chumbivilcas, Tinta, Quispicanchis, Paucartambo? ¿Por qué? Esto obedece a un hecho histórico marcado por el libertador Simón Bolívar. En el transcurso del proceso de la independencia, posterior al 28 de julio de 1821, fecha de la declaración realizada por don José de San Martín en la ciudad de Lima, todavía el ejército realista liderado por don José de la Serna mantenía su resistencia inicialmente desde Jauja, Huancayo y finalmente desde la ciudad del Cusco. Ante el peligro inminente de hacerse del poder absoluto los españoles, don José de San Martín no tuvo mejor idea que solicitar el apoyo al libertador Simón Bolívar, y es así que se da la entrevista en Guayaquil el 26 y 27 de julio de 1822. El objetivo principal era definir cómo culminaría la guerra de la independencia, ya que don José de la Serna se estaba reorganizando en la Sierra del Perú. La independencia peligraba. Los lugartenientes de José de Canterac, Jerónimo Valdés, José Carratalá, Pedro Antonio Olañeta, todos férreos españoles realistas, tuvieron ventajas militares sobre los ejércitos patriotas, logrando vencer en las batallas Torata y Moquegua ocurrida el 19 de enero de 1823, logrando capturar la ciudad de Lima en junio del mismo año. Ante un panorama adverso, el deber, la gloria y la historia convocaban a Simón Bolívar, quien con la fuerza militar de la corriente libertadora del norte lograrían tener éxito en la batalla de Junín, batalla que marcó un quiebre importante en las maniobras militares e impulsó la moral de los patriotas, de los peruanos, que veían muy seguidamente como su ejército no levantaba banderas de victoria. Finalmente se daría la batalla de Ayacucho, ocurrida el 9 de diciembre de 1824, en la Pampa de la Quinua. Esta batalla será considerada un hito histórico porque significó el fin del dominio español en América del Sur y se consolida pues la independencia de varias naciones, no solamente del Perú. Esta batalla también es recordada porque se firmó la capitulación de Ayacucho, donde se plantea la salida definitiva de las tropas españolas y su retorno a España. Finalmente, el último virrey del Perú, don José de la Serna, renunciaría
a seguir en la lucha, dando paso al establecimiento de un nuevo sistema de gobierno de la República, prácticamente. Simón Bolívar, ya en Lima, es nombrado dictador y se promulgó una constitución que lo nombraba presidente vitalicio. Mientras tanto, en la ciudad del Cusco, asumía como prefecto de dicha ciudad el mariscal Agustín Gamarra, patriota cotabambino patriota por principio y cotabambino también, y hombre clave en la victoria de la batalla de Ayacucho. Es posible que Simón Bolívar haya querido coronar su campaña emancipadora ocupando la ciudad del Cusco, última capital del virreinato peruano y antes capital del imperio de los incas. Por esta razón, Simón Bolívar anunciaría su presencia en la ciudad del Cusco con la siguiente frase: peruanos, bien pronto visitaremos la cuna del imperio peruano y el templo del sol. El Cusco tendrá en primer lugar, en el primer día de su libertad, más placer y más gloria que bajo el dorado reino de sus incas. Simón Bolívar, hombre con mucho carácter fundacional, estableció en la ciudad del Cusco varias instituciones, la creación de la Corte Superior de Justicia el 1 de febrero de 1825, la creación del Colegio Ciencias y Arte el 8 de julio de 1825, lo propio para las mujeres, la creación del Colegio Educandas en la misma fecha. Además, también extinguió los títulos hereditarios con la finalidad de mantener la igualdad de todos los ciudadanos. Es así como Simón Bolívar hizo el nombramiento de autoridades, Es así como Simón Bolívar hizo el nombramiento de autoridades y ratificación de las provincias el 18 de julio de 1825 en Urubamba. Prueba de ello se encuentra en las actas del libro de Tomás de Razón para la Contaduría Principal del Cusco, documento que se encuentra en el Archivo Histórico de la ciudad del Cusco. Con respecto a la celebración del bicentenario de las provincias desarrollada el 21 de junio, del cual se tiene referencias de un decreto supremo que genera muchas dudas y controversias. Se ha citado que dicho documento habría sido alterado en su artículo primero, ya que dicho decreto hace referencia a las convocatorias de nombramiento a diputados, a Congreso y diputados departamentales. De ser el caso, la fecha de conmemoración del bicentenario debería ser el 18 de julio, en mérito a que el propio libertador Simón Bolívar realizó dichos nombramientos, evaluando los servicios y reconociendo el esfuerzo de estos personajes en favor de la independencia, como es el caso de Santiago Montesinos, intendente de la provincia de Cotabambas, personaje considerado héroe por su valiosa contribución en la batalla de Ayacucho. Ahí está el documento totalmente claro de lo que ha ocurrido en esas oportunidades. Así que se cita, es un documento, es un análisis muy importante que hace el historiador Óscar Cáceres respecto a los 200 años que celebran muchas ciudades. Y sobre todo, bueno, pues en nuestra provincia parece que no han tenido el deseo de celebrarlo públicamente, ¿no? Perfecto, bueno, ahí está. Sin embargo, el gobierno regional y otras entidades han hecho llegar el saludo a la provincia de Cotabambas por también cumplir 200 años el 21 de junio. 6:54. Hoy día no es feriado en todo el Perú. Hoy día 24 de junio, solo en algunas regiones se está celebrando pues un feriado regional debido a sus festividades, ¿no? Según la información hoy día Día del Campesino, este 24 de junio es un día muy especial para varias regiones en el país. En el ámbito nacional se celebra el Día del Campesino, una fecha que pone en relieve el valioso aporte que cumplen los hombres y mujeres del campo. Si bien esta importante efemérides es reconocida en diversas instituciones, no es feriado, es un día laborable en el Perú, con normalidad a trabajar. El decreto supremo número 042/2025, que regula las jornadas no laborables compensables en el 2025, no considera como feriado el día de hoy
que sería un día, en este caso, laborable en todo el país por el Día del Campesino. Por este motivo, los trabajadores del sector público y privado tendrán que asistir a su centro de labores sin recibir ningún descanso extra o remuneración extraordinaria. Sin embargo, a pesar de lo establecido, una fecha laborable, este día es considerado importante para miles de peruanos en diversas regiones, y otras importantes celebran pues un día especial. En el caso del Cusco se celebra el Día del Inti Raymi, por lo que se registra como feriado regional. Cusco es una región donde sí, el 24 de junio, la medida sustentada en el decreto ley 21860 está vigente para que sea feriado en la región del Cusco. Otro lugar donde también es feriado es en la Amazonía, porque se celebra pues la fiesta de San Juan, ¿no? Según también decreto supremo, también en la Amazonía se estaría considerando, por ejemplo, en Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios se celebra como feriado, y también pues en San Martín, donde también se tiene un día especial en esta región. Por lo tanto, estos lugares serían o estas regiones serían las que tendrían considerado un feriado no laborable. Seinan Guayaquil, Uyarisanquecho, Guayaquil, Cusco, Llactapi, Iquitos, Loreto, departamento, región Loreto, ¿no? Chaylaucunapin, feriado, Guayaquilcuna, Panaycunaric, totalmente feriado, Manan, Kai, Joaquín, Llactacunapeja, Joaquín, Suyucunapeja, Manan, feriaducho, Chaj, Pantanchis Mañat, Guayaquilcuna, Panaycuna. Bueno, Guayracocha se cita con Anja y mi manaric, Intirraimi, Aparico, Xanguaj, Cusco, Llactapi. Bueno, y es una bonita fecha para que los turistas puedan presenciar la escenificación del Inti Raymi, esta fiesta del sol de los incas que se celebra cada 24 de junio, conmemorando así el solsticio del invierno en el hemisferio del sur, el día más corto y la noche más larga del año, se cita, ¿no? Bueno, mi junapaja cuscopeja de kikachan chiriu choriki, munamuna chiriu choriki. Bueno, que ajachante en Guayaquilcuna, Panaycuna, de que rico, con chicha, en este caso con la famosa chicha de jora. Entonces, bueno, y en Loreto, ¿qué es lo que se come? Necesita, usted sabe eso, ¿no? No sé. Los ricos Juanes, acompañado de chicha también de maíz, ¿ah? En realidad la gastronomía bandera y exótica, dicen, de Loreto, es el famoso de toda la selva, es el Juane, y también la rica chicha de maíz, potajes tradicionales que se consumen pues estos días, tanto allá en la selva, que es como le digo, el Juane, y en Cusco, en nuestra capital arqueológica de América, el rico Chiriucho. Bueno, Chemi Casa, Guayaquilcuna, Panaycuna, 6:58 minutos. Vámonos de inmediato a conocer qué tenemos preparado para el día de hoy en el informativo Huillaricuy. Hoy martes 24 de junio del 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Muchísima atención. Ama con Caruicho, Guayaquil, Caita. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. Repetimos, el optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. 6 de la mañana, 58 minutos. De inmediato, amigos, a recordar efemérides, amigos. La historia nos hace recordar que se celebra hoy día. Atención, oejea, con ampuncha, yactamasecona, ñaña, opaecunchiñeriki, es el día de la fiesta del sol o Inti Raymi. Bueno, Chemi Casa en Cuna en fiesta, Guayaquilcuna, Panaycuna. Atención, Día del Campesino. El Día del Campesino como tal fue instaurado por el general Juan Velasco Alvarado, presidente de la República, en el marco de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria del 24 de junio de 1969. Inicialmente, la fecha fue establecida como Día del Indio por el presidente Augusto B. Leguía, a través de un decreto supremo promulgado el 23 de mayo de 1930. Cada 24 de junio se celebra el Día del Campesino en todo el Perú. Esta fecha fue creada para rendir homenaje al hombre y a la mujer del campo que trabajan arduamente en el sector agrícola, una de las principales actividades económicas que impulsa el desarrollo del país. Hoy día, amigos, también se celebra, como decíamos, amigos, en algunas regiones de la selva, el Día de San Juan.
Día de San Juan. Hoy, 24 de junio, se conmemora el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Igualmente, amigos, imagínate, Día Internacional del Maquillador. Aquellos amigos que... O amigas. Amigas, ¿no? Bueno, ahora son varones también, el maquillador eran mujercitas nomás, ahora son unos diestros, pues, varones, ¿no? Día del Maquillador, 24 de junio. Día del Maquillador, amigos. Día Internacional, 7 de la mañana, 00 minutos, en 1821, la batalla de Carabobo decide la independencia de Venezuela, un día como hoy, 24 de junio. Y en 1831 nace en Etén, allá en Chiclayo, el sabio Pedro Ruiz Gallo. Fue militar, mecánico, músico, pintor, investigador médico y explorador. Es considerado precursor de la aeronáutica moderna. Muere en el grado de teniente coronel durante la Guerra del Pacífico debido al descuido de un ayudante cuando preparaba un torpedo contra las fuerzas invasoras chilenas. Patrono de la artillería del Ejército del Perú. Es patrono de la artillería del Ejército del Perú. 7:01 minutos, en 1959... Muchísima atención, en 1959, eso no fue en el 2009, murió en Lima la cantante vernacular Alicia Delgado Hilario, ¿no? Ella fallece en el año 2009, que yo tenga entendido, ¿no? Conocida como la princesa del folclore peruano, intérprete del tema Un fracaso en la vida, ¿no? Tuvo también un romance con la también cantante folclórica Avencia Mesa. Murió en extrañas circunstancias, asesinada en su domicilio a causa de puñaladas. Hay que inmediatamente ver cómo es el caso del día de exactamente la fecha que murió. La encontraron a Alicia Delgado, muertita la encontraron. Entonces acá hay un error, amigos. Y efectivamente, bueno, también cometen errores, pues así es. Todos, nadie está falleció libre, ¿no? Pues el 24 de junio del año 2009, Alicia Delgado. Claro, 2009, amigos, un 24 de junio la encuentran muertita. Bueno, o habrá muerto, la encontraron el mismo día, ¿qué habría sido? ¿No? Vamos a ver, amigos. Producto de todo eso está en la cárcel, sigue en la cárcel todavía nuestra amiga Avencia Mesa, ¿no? Uh-huh. En 1969, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulga la ley de reforma agraria en el Perú. Eliminó inversión de empresas con fines de lucro en el agro, promoviendo la creación de empresas asociativas bajo la propiedad colectiva. Vamos con más. En un día como hoy, Guayquicuna Panaicuna, en 1969 disponen que es gratuita la enseñanza primaria, secundaria y magisterial en el Perú. Mucha gente que no conoce la Constitución simplemente dice, no, cambiamos la Constitución para que la enseñanza sea gratuita. Claro, y en la Constitución ya reconoce como la enseñanza, la educación gratuita, ¿no? Claro, pues. En 1983, Sally Ride, primera mujer estadounidense en el espacio, regresa a la Tierra. Vamos con más, Guayquicuna Panaicuna. En 1994, Austria, Suecia y Finlandia firman el Tratado de Adhesión a la Unión Europea. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Todo el Perú, amigos, Guayquicuna Panaicuna, titulares a esta hora de la mañana, amigos. Nos vamos con la relación de titulares que hoy correspondiente a hoy día, martes 24 de junio del 2025, amigos. Hoy a partir de las 6 de la mañana en la Plaza de Armas de Tambobamba se inició el famoso trueque distrital Tambobamba 2025 en el marco del Día del Campesino, con el objetivo de rescatar y revalorar nuestras costumbres ancestrales, especialmente el del tradicional trueque o intercambio de productos, una práctica viva que fortalece nuestra identidad y economía local, organizado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local.
7 de la mañana con 4 minutos. El día de hoy la comunidad de Pumamarca cumple 49 años de reconocimiento político. En el marco de diversas actividades se va a desarrollar el día central y en este caso las principales actividades contemplan un desfile dentro de la plaza de la comunidad de Pumamarca, allá en el distrito de Tambobamba. Vamos con más noticias, amigos. En el marco de su compromiso con el desarrollo integral de las comunidades, Minera Las Bambas, a través de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, acompaña a los productores. Esta vez se preparó, amigos, y con mucha anticipación, la participación y venta de papa nativa en la feria de Ajpitán. Han ido, amigos, atención, nuestros hermanos campesinos, atención, desde Sorjo, Ñahuín y Yaulío, llevaron sus productos, amigos. Hoy a partir de las 6 de la mañana en la Plaza de Armas de Tambobamba inició el trueque distrital, en este caso, ¿no? Muchísima atención, muchos productores ya están listos ahí vendiendo ya sus productos, de repente su papita, su chuño. Entonces ahí está el trueque Guayquicuna, Panaicuna. Vamos, no se olviden, ahí están esperando nuestros hermanos productores. ¿Qué tiene para intercambiar, amigo oyente? Puede llevar, de repente en Palcaro tiene peritas, ¿no? De repente del Edén de Doña Laurita, de repente ahí tienen rocotitos que hayan podido sacar, pueden ir a intercambiar. Un saludo para nuestros hermanos del Edén de Laurita, allá un restaurante bastante concurrido en el distrito de Tambobamba. ¿Qué habrán preparado? Que nos avisen ahorita de una vez, por favor. Con gran éxito, amigos, se realizó la 7ª Feria Agropecuaria, Artesanal y Comercial Yamawiri 2025, organizada por la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Amigos, la jornada reunió a decenas de productores locales y artesanos, destacando la participación de caméridos sudamericanos y productos agrícolas de la zona. 7:06 minutos. Atención. La Municipalidad Distrital de Mara, a través de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, OMAPEP, comunica a todas las personas con discapacidad que aún tienen, pues no han recogido de repente de ahí su carnet de CONADIS, que deberán acercarse con su DNI a la oficina del OMAPEP, ubicada en el primer piso de la municipalidad, el día jueves 26 de junio, en horarios de 8 de la mañana a 1 de la tarde y por la tarde de 2:30 de la tarde a 5:30 de la tarde. Es importante que realicen este trámite en la fecha indicada para asegurar el acceso a los beneficiarios correspondientes. La Municipalidad Distrital de Mara hace el llamado para que puedan recoger sus carnet del CONADIS con urgencia de 8 de la mañana a 1 de la tarde el día jueves 26 y de 2:30 de la tarde a 5:30 de la tarde. Chamikasan Guajaricuy. Atención, nos vamos al ámbito regional, amigos. 7 de la mañana con 7 minutos. El fiscal coordinador de las fiscalías especializadas en materia ambiental, Frank Almanza, alertó sobre posible influencia de la minería ilegal en la política, porque todo aquel que tiene poder económico busca poder político. Así cuestionó la falta de recursos logísticos para enfrentar esta actividad ilegal que se sigue expandiendo bajo el amparo del REINFO. Y efectivamente el ministro de Energía y Minas ha anunciado que se va a ampliar hasta fin de año este famoso REINFO. Seinan Kaishan, situación Perú, Suyon Chispi. Bueno, Chemicasan, 7:08 minutos. El gobernador regional de Apurímac indicó que la región atraviesa uno de los momentos más prometedores de la historia reciente. Se ha convertido en un referente a nivel nacional por su eficiencia en la ejecución de obras públicas, por administración directa, así como por su capacidad para atraer inversión pública y privada en beneficio de miles de ciudadanos. Porque aquí en Cotabambas no se nota, don Guillermo. 7:08 minutos. Vamos con más, amigos. Para el Inti Raymi 2025, vigilancia estricta en Sacsayhuamán para no causar daños durante escenificación. Frente a la teatralización del Inti Raymi, la fiesta cultural más importante en Cusco, las autoridades locales exhortan a locales, tanto así como visitantes nacionales y extranjeros, a contribuir en la salvaguarda del patrimonio cultural en Sacsayhuamán y otros puntos donde se llevará a cabo la puesta en escena.
7 de la mañana con 9 minutos. La Feria de Producción Agropecuaria Agroindustrial Huancaro 2025 abre sus puertas en Cusco. La Expoferia Huancaro 2025, tradicional feria cusqueña, convierte a la capital histórica del Perú en el epicentro de los mejores exponentes de la producción agropecuaria, agroindustrial, gastronómica, artesanal, tecnológica y cultural de las 13 provincias y de los 116 distritos de la región del Cusco. Vamos hasta la Ciudad Blanca, amigos. Atención, Huayquicuna, Panaicuna, a aquellos amigos que es algo al guardián, amigos, atención, que es el Misti. En Arequipa, amigos, policía acuchilla a su colega durante una fiesta en Mariano Melgar. El suboficial de la policía, Artur González Acrota, es investigado por el presunto delito de tentativa de homicidio al haber acuchillado a su colega Armando Rivas Zamatelo, de 29 años, durante una reunión celebrada en el distrito de Mariano Melgar. Chaips Callanta, 7 con 10 minutos, muchísima atención. Municipios de Arequipa reciben 21 compactadoras que tienen cámaras. 5 municipios como Caima, Socabaya, Miraflores, José Luis Bustamante y Rivero reciben del Ministerio del Ambiente 21 compactadoras de 21 metros cúbicos de capacidad para recojo de residuos sólidos. En julio se distribuirán otros vehículos de menor capacidad. Estamos hablando de en este caso vehículos de 12 toneladas cúbicas a las municipalidades con menor población. Lo importante es que se recoja los residuos sólidos en el momento adecuado y se evite pues de que la basura esté corriendo por las calles de estos distritos en Arequipa. Profesor, amigos, entre comillas, que compró título falsificado, enseñaba pues en colegios de Huamanga. En Ayacucho, amigos, compró su título falsificado a 200 solcitos nomás y ejerció como docente en 7 colegios de Huamanga. Una mujer que se desempeñó como profesora en diversas instituciones educativas de la provincia de Huamanga, en la región de Ayacucho, utilizando documentación falsa. Fue sentenciada a casi 5 años de prisión suspendida tras admitir su responsabilidad en el delito de ejercicio ilegal de la profesión. 7 con 11 minutos, vámonos al plano nacional. Muchísima atención. La directora de la Junta Nacional de Justicia amenaza a la fiscal Delia Espinosa con usar la fuerza si no proclaman a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La directora de Procedimientos Disciplinarios se salta todos los procedimientos legales en su afán de imponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación de facto. Bueno, ahí sigue la bronca. Una fiscal que no quiere salir, la otra que quiere entrar a la fuerza, ambas por el poder en la Fiscalía de la Nación. Pero todo se origina en la Junta Nacional de Justicia, ya sea de ahora o de antes, ¿no? En realidad son ellos los que originan todo. Cambio hacen, desplazan, destituyen, reponen. Y mi manacay. El gobierno se suma al golpe contra la Fiscalía. Atención, documento oficial designa a Delia Espinosa solo como fiscal suprema. El último 21 de junio, en la invitación para el CONASEC, el ministro del Interior, Juan Alcántara, calificó a Delia Espinosa como fiscal de la Nación, mientras que el 21 del mismo mes la señaló como fiscal suprema. Anteriormente, diversas autoridades alertaron de que el golpe al Ministerio Público beneficiaría a la presidenta Dina Boluarte y congresistas investigados. Finalmente ellos son, pero pues, también hay que ver cómo avanzan pues esas investigaciones. Realmente están investigando. En realidad todo parece ser un show. Por eso, ese es el caso, ¿no? Beneficiaría a quienes, a los que están pues efectivamente cometiendo delitos y tienen investigaciones en el camino. Eso dicen, pero señor, cambian, a ver, yo le consulto. Ahora, ¿han avanzado esas investigaciones con la señora Delia Espinosa? Ese es el caso, pues, por eso no le ha digo. avanzado igual. O sea, ahora, con Patricia Benavides tampoco avanzará, pues. Por eso lo que digo, cambian a uno, la investigación se paraliza. Reponen a otra, la investigación reinicia. Otra cosa, bueno, no avanza la investigación. Finalmente están en ese juego todo el tiempo. Vamos a ver, amigos. Más noticias, Huerajocha. Vamos con más información. Junta Nacional de Justicia busca que el Congreso y la PCM reconozcan a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La resolución que impone a la fiscal Benavides como titular del Ministerio Público fue enviada al oficial mayor del Congreso,
Congreso y al secretario de la presidenta del Consejo de Ministros, en eso digo, de la presidencia del Consejo de Ministros, para los fines correspondientes. Bueno, ahí está, pues, ¿no? Están pidiendo a la fuerza que se reponga Patricia Benavides. La otra señora también dice, no, yo no voy a salir, ¿no? Sainan kaisian wayjisay panachay canciller llaqtamasikuna willarikamun yanqataq incremento de petróleo takarigman nispan wayjik llakisqa kaisian yanqataq nisyanmi. El canciller ha advertido que eventual cierre del estrecho de Hormuz incrementaría los precios del petróleo y el gas. Dijo, amigos, nadie gana. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Elmer Schaller, indicó que el incremento de los precios de petróleo y el gas haría que los países enfrentaran una presión inflacionaria mundial que haría ralentizar el crecimiento de las economías internacionales, hermano. Bueno, pero actualmente ayer, tras el ataque de Irán a bases estadounidenses en Qatar, Donald Trump salió y dijo ya estamos en paz y se descarta el cierre de este estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque al parecer Irán ya estaría firmando la paz con Israel, ¿no? Y se dejaría todos estos temas de enfrentamiento bélico. Por lo tanto, habría una estabilidad en el precio del petróleo. Ayer el petróleo cayó en 12%. Tuvo una caída espectacular. Estaba más o menos en 70 y... A ver, al abrir la jornada de la bolsa estaba más o menos $74 el barril, aproximadamente. Y ha caído para hoy. Ahorita, por ejemplo, el petróleo está en $64 el barril. Ha caído enormemente después de que se anunciara que va a haber un alto a fuego entre Israel e Irán. Gringo chanin, iskeningo wajayapayamoshanku, Irán y Israel wajayapayamoshanku, pasta firmason, es para que. Bueno, ayer Donald Trump anunció en el plano internacional, anuncia que Israel e Irán acordaron plenamente un alto al fuego. La guerra ha terminado, el acuerdo permitirá el cese de hostilidades durante 12 horas, tras el cual se considera que el conflicto entre Israel e Irán ha concluido, terminó. Este anuncio marca el momento crucial en la tensión entre ambos países. Ya no hay más guerra, dice. Y incluso, ¿no? Pakistán está proponiendo que se le nomine a Donald Trump como Premio Nobel a la Paz. Eso es lo que ha pedido Pakistán, por ejemplo. Vamos a ver entonces, situación, ¿qué vendrán después, amigos? Atención, amigos, nuestra Cancillería anunció que 122 peruanos más serán evacuados desde Israel e Irán en las próximas horas. Pedro Bravo, director general de comunidades peruanas en el exterior y asuntos consulares, informó que estas personas se empadronaron para solicitar su salida de esos países, que se hará vía terrestre, ¿no? Israel, Irán, Ayer Donald Trump salió y dijo, pues, podemos recordar este conflicto entre Israel y Irán en una guerra que duró solo 12 días, la guerra de los 12 días, porque ya vamos a empezar con el proceso de paz. Y lo que dicen analistas internacionales es que Irán habría atacado estas instalaciones de militares de Estados Unidos en Qatar, y el cual no tuvo éxito para nada, solamente como para probar si algún otro país árabe se unía a Irán y ver cómo estaban sus fuerzas. Pero nadie, todos dijeron, ya pasó, tranquilízate Irán, tranquilo, ya no queremos más guerra. Y al parecer ya pues no le queda otra cosa que decir, firmaremos la paz. Irán esperaba que sus vecinos países iban a salir a favor de él, ¿no? Pero incluidos nada. China, incluidos en este caso pues Rusia, entre otros. Pero bueno, ahí creo que quedó su capacidad bélica de Irán. 7:18 minutos. Atención, Hanches Horas Chunca Posa en Piña. A 3 fechas de la culminación del torneo Apertura de la Liga 1 2025, Universitario dio un gran paso a la coronación al ganar y aprovechar el descanso de Alianza Lima, combinación que le valió para consolidarse como líder solitario, mientras que el Cristal, al perder, se quedó sin opción de pelear por el primer torneo del año. Vamos con más, 7:19 minutos. Cristian Cueva abrió la boca, envió mensaje al presidente de Cienciano por su salida del club y dijo: me dolió,
Sentí que no fui valorado. Cristian Cueva rompió su silencio y destacó su llegada al Emelec de Guayaquil. Además, admitió que su salida de Cienciano no fue en las mejores condiciones y que quiso quedarse, aunque no recibió una buena oferta de las altas esferas del cuadro imperial. Bueno, don Cristian Cueva, más quería? ¿cuánto más habrá querido? Pues, y si el Cienciano le ha hecho, tengo solamente para darte Claro. esto. No, pues no tengo más capacidad porque Es la verdad, pues. estamos en el fútbol peruano, no Claro. es que ganemos mucho, ¿no? No, entonces me voy. Bueno, ¿cuál pues, será, no? Pero se ha ido dolido, dice. Se ha ido dolido. Se ha ido dolido del club que le ha cogido cuando nadie Estaba quería. en problemas encima, nadie lo quería, ¿no? Nadie lo quería Y lo acogió el Cienciano, por lo menos. Incluso le dio le respaldo porque Claro. se acuerda que cuando le contrataron salió inmediatamente que Cristian Cueva así golpeadora, maltratado. Y las imágenes que aparecían en todo lo habían Claro, desprestigiado totalmente. Si no lo daba, si no le daba la mano al Cienciano, este señor se hubiese ido por los tragos, de repente se iba decepcionado. ¿Qué o de haría, repente no? hubiera ido a segunda, pero ¿Y finalmente qué? Ahí no estaba pues el Emelec mirándole pues en ese momento, ¿qué se iba a Ningún- fijar en un muchacho que efectivamente acostumbraba a las fiestas, a los tragos, a las mujeres? ¿Y qué iba en ese momento el Emelec darse cuenta? Quien lo ha acogido, lo ha traído y lo ha, ¿qué te digo? Lo ha restablecido a un joven que estaba en la calle botado, el Cienciano lo ha recogido y le ha dado valor y ahí está, pues entonces ha dado buenos resultados. Y en su momento, don Guillermo, incluso al club Cienciano, ha habido grupos que le han comenzado a echar odio, a desprestigiarlo, diciendo, ¿cómo un club va a tener ese tipo de jugadores? ¿No? Y el Cienciano tiene que dar cara, señores, este es mi problema, lo estoy contratando y va a estar en mi cuadro. Lo ha respaldado y le ha puesto a jugar. Y bueno, ahora ya se ha ido. Le deseamos el mejor de las suertes al Cristian Cueva, porque es un jugador peruano, lo está haciendo bien y ojalá pueda disciplinarse y seguir creciendo futbolísticamente hasta donde los años le den, don Guillermo. Exactamente, 7 de la mañana con 20 minutos. Voy a dejar una breve pausa. Voy a dejar esa madridosa un chicachata. Ya estamos en una semana que tenemos un calpao. Voy a dejar una panecuna. Frena los accidentes de tránsito. Es tu vida la que está en la vía. Oye, Carlos, ¿vas a ir sin casco otra vez? ¿No crees que eres muy irresponsable? Nah, solo es un ratito. Voy despacio, no pasa nada. Pero, Carlos, esa no es una razón para no ponerte casco. Si tienes una caída, puedes quedar malherido. No seas miedoso, pues. Además, yo soy el engreído de Diosito. ¡Uf! Por poquito. Ay, Diosito, y yo sin casco. Tienes razón, mi hermano, debo ponerme casco. Además, debería mantener en orden mis documentos. Amigo motociclista, si piensas usar una moto, es importante que tengas siempre presente las siguientes recomendaciones. Siempre lleva casco. Revisa la moto antes de conducir. Evita distracciones en la ruta. No excedas la velocidad en la carretera. Revisa que todos los documentos estén en regla y sobre todo que tu SOAT se encuentre vigente. No te olvides, prevenir los accidentes de tránsito es también tu responsabilidad. Frena los accidentes de tránsito. Es tu vida la que está en la vía. Te lo recuerda Las Bambas y esta emisora. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Sapanca comunidad trabaja aquí en Cabuslap, en la formación que estado de emergencia declarado escapa en la mana canto gasolinato. Entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan a los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Tendremos aquí
alumnos que trabajar para el equipo tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Hay una puncha ñoja, tarircurane, patán, llajtati, entonces, si hay una puncha, todos a 3 de la tarde mantan nevada, callarisharañi. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. La hora, amigos, 7 de la mañana, 24 minutos, Hanches horas, Iskachun Catao, Yupainin Piña, Yachtamasecuna, que rasta, Guayjicuna, Panaicuna, atención, Guayje, Jato, Napaicucu, Yapayan, Yachtakunata, Yapayan, Producturcunata, Yachtamasecuna, y Beimana de Cocon, Puncha, Guayje, Panache, que hay plaza principal, Cota, Tamboamba, Ojope, atención, Guayjicuna, Panaicuna, Guayjicuna, y Meimana, Yachtakuna, Mantan, Guayjicuna, de Juriramon Curique, Cunampone, Guayjicuna, Panaicuna, Cayancoa, sobre todo las comunidades de del distrito de Tambobamba. Ascan oremos a Guayjicuna, Panaicuna, sobre todo ahí está Pumamarca, está Gello, está Antuyo, Chojeja, nuestros hermanos de Ayahui, Paicuna, Guayjicuna, Panaicuna, Azcapapata, Chuñotán, Aparamusaco de Quillactamasecuna, de las partes altas también se puede presenciar, amigos, personas que están participando de las partes altas de Chalbogocho también, y Akira también, muy bien, amigos, Guayjicuna, Panaicuna, Mara, Yactamantapas, Ceja, Guayjiche, Panache, atención, ñacha, para acá, y ahora está Paicuna, Yactamación, Yupanayuchancuñariki, ya, tantos kilos de esto te doy, y tú tienes que darme tantos otros kilos de tu producto también, Nispa, Guayjicuna, Panaicuna, se puede presenciar, amigos, desde Chajaro, han venido desde la parte baja también, han venido, amigos, muchos lugares trayendo productos que efectivamente son propios de del valle, Quechua, la Omantari, que aparamos a Cotar, Puicunata, Yachtamazona, Aswan, Sara, y Meimana, color chamanta, se cita, la paramos a Saratapas, y Meimana, Cholpe, pues Casiantajea, Casiam, y Meimana, Cheche, pues Casianta, Janca, Mote, Casiam, y Meimana, Parikimo, Saracuna, Psoejicuna, Panecuna, Kunami, Guayjensicuna, Alto Comunacunata, Apayacushanco, Carga Yushanco, ya están, ya lista Yushanco, Sierra Yushanco, Sacocunata, y Meimanata, Apacapunanco, Pariki, muy temprano, los que han podido hacer su intercambio temprano, ya está, ya ganaron, Asbay, pues Kunan, Chicachanta, Huichaira Chinco, ya, Huaquenja, producto de Manañat, Alinta, Apashanco, Cheja, Monapayashanco, hasta, Huichaira Chicachanta, Paicuna, Masta, Joachun, Coñojata, Minusta, Josa, Ningeniki. Pero Guayajiche, Panache, allí Micheja, Yachtamaseguna, y el saludo para el señor alcalde provincial, amigos, y sobre todo para todas las áreas involucradas en la organización de este trueque que cada 24 de junio, en el Día del Campesino, se da, pues, amigos, Guayjicuna, Panaicuna. El saludo, amigos, para todos ellos. Así es, Guayjicuna, Panaicuna. Bueno, estamos llamando al ingeniero Fermín de la Municipalidad Distrital de Akira, tiene información. Sin embargo, lamentablemente todavía no está pudiendo contestar. Ojalá nos pongamos en contacto más adelante con el ingeniero Fermín Guillermito, sí, porque tenemos noticias, información desde el distrito de Akira. Vamos a ver, un saludo amigos. para Clever Wilca Gabriel, por favor, el número para comentar. El número nos está pidiendo don Clever Wilca Gabriel, el número de la radio, don Guillermo. Claro, 974-78-2420, Ñacho, Anuntangueña, Manadas Campas. A ver, el Clevercito, habla con Caluicho. A ver, 974-78-2420, Guayjicuna, Panaicuna, Yachtamasí. Claro que Otro sí. accidente, amigos, ayer en la mañana, amigos, atención, se tiñe de sangre la ruta, atención, Grau a Bancay, amigos, Guayjicuna, Panaicuna. Amigos, en pocas horas de diferencia nomás, amigos, hasta en menos de 48 horas, la vía Grau a Bancaycito vuelve a ser escenario de un nuevo y lamentable accidente de tránsito. Esta vez una combi de la empresa de transportes Picaflor, amigos, de placa B grande YT 234, perdió el control y volcó a la pendiente en el sector de Cruzpampa, en la jurisdicción del distrito de Lambrama, dejando como un saldo, amigos, atención, dejando como saldo 7 personas heridas gravemente, amigos, atención, hay algunos están gravemente heridas, bueno, algunos también leves.
Atención que el accidente se registró ayer lunes, pues atención amigos, en la mañana, generando alarma entre los pobladores y usuarios frecuentes de esta transitada ruta, donde día y noche transportan mineral. Equipos de emergencia y el personal policial llegaron al lugar para brindar atención inmediata a los heridos y proceder con las diligencias correspondientes para determinar las causas. Y tras conocerse el accidente, hasta el lugar llegaron el personal de salud de la Ambrama, la policía también y bomberos llegaron ahí, quienes realizaron el auxilio respectivo, tal como se puede apreciar en las imágenes, amigos, que se fueron difundidos. Y bueno, el vehículo presenta daños materiales de consideración, y así que posteriormente el conductor y una menor de edad fueron evacuados al Hospital Guillermo Díaz de la Vega de Abancay para recibir atención médica especializada. Y el hecho, como fue comunicado al representante del Ministerio Público, realizándose las diligencias correspondientes. Así está la cosa. Bueno, vamos a ver, amigos, y tenemos algunos nombres también, quienes han sufrido heridas. En este caso, hay una menor de 6 años con politraumatismo. También están, amigos, Eden Michael Román Chipana, de 22 años, policontuso. Bueno, y Flor Andina Damián Wilca, de 18 años, policontusa también. Nélida Guanaco Paucar, también policontusa, o sea, con fracturas, amigos, y golpes. Eliseo Cortés Torres, de 36 años, igualmente con fracturas y heridas. Ana Lucero Rafael Wilca, de 28 años, policontusa, y Fidel Flores Herrera, de 33, policontusa también, amigos. Asway man el yachtamasicona, asway peor caruncho yachtamasicona, asway pas eres hankayanko y caruchata huichola en el uray masajay con pasay con yachtamasicona. ¿En qué circunstancias se ha producido esto? Están en investigación, pero la ruta es altamente riesgosa y peligrosa de citar, porque por ahí transitan los cientos y cientos de camiones procedentes desde Grau con cargas de minerales. Entonces, Paikuna, Chainita, Porenco, Guayajecuna, Paneguna, y todo aquel que viene por esa ruta por primera vez se sorprende de la forma como transitan estos señores. No le estamos echando la culpa, pero en realidad deberían tener pues más cuidado, porque cada día, por ejemplo, en menos de 48 horas se produce este accidente, amigos. Antes también pasó otro igualmente donde resultaron heridos. Felizmente no hay pérdida de vidas, pero eso no podemos seguir esperando hasta que ocurra, pues, amigos, y pierdan la vida y se enluten, pues, familias de nuestros pueblos, amigos. 7:32. Un saludo para Juvenal Moreano, nuestro querido amigo que también está en la sintonía. Clever Wilca, el número telefónico, la radio 974-782420. Ahí tienes el número para poder comunicarte. Guayjicuna, Panecuna y Morazña, 7:32. Nos vamos hasta Andahuaylas. Atención, integrante de los Pucas de Andahuaylas. Estos integrantes, esta sería una red criminal que estaría investigada por la Policía Nacional del Perú allá en la provincia de Andahuaylas, conocida como los Pucas de Andahuaylas, estarían detrás del crimen del médico Noé Altamirano y otros 2 asesinados más. Captura de Yeber Águila Ortiz revelaría red criminal implicada en homicidios, tráfico de armas y drogas. Policía vincula a la banda con otros 2 recientes asesinatos cometidos en Andahuaylas, ¿no? El coronel de la Policía Nacional del Perú, el señor César Bardales, jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, informó en conferencia de prensa que la captura de Yeber Águila Ortiz, presunto integrante de la banda criminal Los Pucas de Andahuaylas, sindicada por la Policía Nacional como responsable de diversos delitos, entre ellos el asesinato del joven Max Tyson Pastor Silva, ocurrido el pasado 9 de junio. Además de Pastor Silva, fue abatido de 8 disparos en horas de la noche, en un crimen que, según las primeras investigaciones, tendría un trasfondo pasional. La Policía Nacional del Perú activó de inmediato el Plan Cerco, logrando la captura de Águila Ortiz, Yeber Águila Ortiz, y decomisó en su arsenal un arma de guerra
de, en este caso, un fusil AKM, un fusil FAL, una carabina tipo Mauser de 49 municiones, todos en condiciones operativas. Fíjese tanto armamento que poseía este señor, conocido o sindicado, o en este caso reconocido como Yaber Águila Ortiz, ¿no? Tenía todo este arsenal de armas. Durante el allanamiento también realizados en inmuebles vinculados a los sospechosos, se incautó también una motocicleta y una granada de guerra hallada en el domicilio de Fortunato Águila, quien se encuentra bajo medidas restrictivas y con el pago de caución de 5.000 soles. La investigación apunta que Clever Águila Ortiz, actualmente prófugo, habría sido el autor material del crimen motivado por una relación sentimental entre su pareja y la víctima, y en este caso parece que había un crimen pasional. La policía presume que el móvil sería pasional, aunque se descarta un trasfondo más complejo. ¿Qué está pasando en Andahuaylas? Presunto integrante de los Pucas. De Andahuaylas. ¿Los Pucas de dónde son? Me parece que Cotahuasi, ¿no? Este es un grupo musical, ¿no? Pero bueno, ahí ya hay otro tipo de Pucas allá en Andahuaylas. Estamos con las 7:34 y nos encontramos a pocos días, César, del aniversario número 168 de nuestro querido e histórico pueblo distrito de Akira. Así que en este caso, pues ya las actividades se están desarrollando desde semanas atrás con muchas actividades. Y bueno, ya estamos en comunicación con nuestro gerente de desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de Akira, en este caso al ingeniero Fermín Domínguez. Fermín, muy buenos días. A ver, Guillermo, muy buenos días. También un fuerte abrazo a su distinguida audiencia hasta donde llegan las ondas de su emisora. Muchísimas gracias, mi querido Fermín. Ya prácticamente hay tantas actividades que se vienen desarrollando desde semanas atrás por el 168º aniversario del distrito de Akira. Y por supuesto, como no puede ser de otra forma, nuestra municipalidad viene encabezando, pues, liderando todas las actividades. Y sobre todo, bueno, en este caso, ya las ferias son lo típico que hay en estos aniversarios. Y tú, como gerente de desarrollo económico, debes seguramente podrías hablarnos de la feria principal que se avecina. Vamos a ver, el día 26 y 27 creo es la feria agropecuaria, artesanal, gastronómico, ¿no? Sí, Guillermo, muchísimas gracias por este pequeño espacio. Efectivamente, ya se avecina nuestra feria agropecuaria regional, en donde se va a mostrar el avance en todos los... en diferentes rubros. Va a haber juzgamientos de ovinos, juzgamientos de vacunos, también va a haber venta a martillo de toros engordados, juzgamiento y venta a martillo, en vista de que se está viniendo un martillero conocido, que es el doctor Luis Quispe, quien lo va a martillar los toros engordados. Y por otra parte también se tiene lo que es venta de productos agrícolas, sobre todo de maíz, de papas. El objetivo es dinamizar la economía y también en lo posible que nuestros productores ganen también con la venta de sus productos o también de sus derivados, ¿no? Como los quesos, los yogur. Asimismo, distinguido Guillermo, su digna audiencia, también me cabe indicarles de que el día 28 se tiene un festival de cuy, el tercer festival de cuy, donde vamos a mostrar también platos a base de gastronomía, netamente platos a base de cuy, ¿no? Entonces, invitarles para dicha feria, para este evento que es el que inicia el día 25, es admisión, y el 26, 27 lo que es la feria, el 28 cuando terminamos con el festival gastronómica del cuy. Fermín, exactamente la gente está solicitando que nos menciones cómo es de la participación, quiénes tienen derecho de participar, quiénes pueden participar
¿quiénes tienen derecho de intervenir en estas presentaciones? Bueno, si son solamente lugareños, son de la provincia, como dices también es regional. ¿Qué es en el ámbito, para qué productos o qué concursos para los que vienen de otras regiones y para los locales también? Sí, la feria es regional. En ese sentido, pueden participar de toda la región, ¿no? De toda la región de Apurímac, con la diferencia de que, por ejemplo, en caso de hay una actividad que se llama concurso de arreo de llama, que esa actividad sí es distrital, ¿no? En vista de que a veces los productores de arreo de llama no van a poder venir desde sitios muy lejanos, pero sin embargo, esa actividad distrital, y también concurso de mascotas y concurso de niños lecheritos. Esas tres actividades son distritales, pero lo demás son regionales, como por ejemplo los juzgamientos en los cuyes, lo que es el juzgamiento de llamas, de toro engordado, es regional. Entonces, por ahí de que invitamos a todos los productores a nivel de la región para que puedan darse cita y nos puedan visitar a dicha feria, ¿no? Perfecto. Ingeniero Fermín, ¿cómo estamos en la producción ganadera agrícola en el distrito de Akira? ¿Tenemos potencial justamente para esta feria? ¿Qué es lo que podemos destacar en nuestra producción? En sí, lo que podemos destacar es sobre todo la producción de queso o yogur. Y también tenemos, ahora último, hay un incremento en lo que es toro engordado. Uh-huh. El año pasado igual hicimos ventas a martillo, aparte del aniversario, en otra fecha, ventas a martillo de los toros engordados, y había muy buena cantidad y se dinamiza muy bien la economía. El engorde dura no más de 3 meses, ¿no? Entonces, por ahí de que ahora en los toros engordados hay buena dinamización de economía, entonces por ahí de que Akira ya va a ser un potencial seguramente más adelante en todo lo que es toros engordados. Y por otra parte también Akira se caracteriza por ser un sitio, un lugar, un distrito que tiene 3 pisos ecológicos por ahí, que predomina. Por ejemplo, en la parte baja tenemos las hortalizas y también los frutales, y todavía inclusive tenemos ahí bastantes derivados de frutales, porque tenemos un proyecto de frutales con el que estamos realizando capacitaciones y fortalecimiento de capacidades en lo que es producción de frutales y sus derivados. Entonces, por ahí de que los almíbar, lo que es hasta los aconcaguas, mermeladas, etcétera, están sacando a base de frutales. Entonces, eso seguramente lo van a presentar en esta feria. Y también la parte media se caracteriza también por lo que es producción de ovinos y vacunos, y seguramente lo van a presentar también sus mejores ejemplares nuestros productores. También una forma de marketearse también por parte de nuestros productores, en vista de que ellos también venden sus reproductores, venden sobre todo su producción de lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, en la parte alta, por ejemplo, tenemos bastante producción de los camélidos. Tienen ya buen material genético en lo que es en los lugares como Pampauquipa, Contaqui, Muzca. En esos lugares hay buena producción de lo que es camélidos, sobre todo de las alpacas. Entonces ellos ya trabajan, inclusive el año pasado se ha comprado en convenio con Agrorural a reproductores de alta calidad genética. Entonces ellos vienen trabajando a nivel genética reproductores y sobre todo producción de alpacas y camélidos. Entonces, por ahí de que también tenemos un buen potencial también en lo que es camélidos. Perfecto. Y desde la Municipalidad Distrital de Akira, ¿hay algún proyecto productivo que esté encabezando, de repente que estén fortaleciendo en el distrito de Akira? Sobre todo, pues, tengo entendido que ahí siempre se busca potenciar la producción, ¿no? Desde la municipalidad. ¿Cuáles son los proyectos que estamos impulsando? Sí, estamos impulsando o tenemos en camino o ejecutándose varios proyectos desde la Municipalidad de Akira, efectivamente en bien de los productores. Uno de los proyectos es el proyecto de pastos y forrajes, cuyo objetivo es sobre todo la producción de lo que es forrajes, la producción de pastos, para poder soportar a los productores en todo lo que es la alimentación animal, ¿no?
Y no solamente eso, con este proyecto inclusive se hace un soporte en todo lo que es producción de cultivos, ¿no? Producción de cultivos. Por otra parte también tenemos otro proyecto que ya está, ya seguramente ya esto vamos a entrar en cualquier momento en ejecución porque ya está ya terminando el expediente técnico, que es el proyecto ovinos y vacunos. Ovinos y vacunos, netamente mejoramiento genético de ovinos y vacunos, que efectivamente se va a trabajar a nivel de inseminación artificial a tiempo fijo en ovinos y en vacunos lo que es con pajillas sexadas, ¿no? Entonces, a pesar que por el momento tenemos inseminación artificial en convenio con INIA Lima, donde estamos trabajando con pajillas de Flevish y Bramby. Inseminación artificial netamente para los productores ganaderos de vacunos, pero sin embargo es insuficiente la demanda por ahí de que estamos bajo la iniciativa también de nuestras autoridades de aquí, del alcalde, sus regidores, y están dando un fuerte impulso con este proyecto de ovinos vacunos que en cualquier momento ya entra en ejecución. Y por otra parte tenemos el proyecto también el proyecto de forestales, hongos forestales, que es netamente en lo que es forestación con pinos para aprovechar los hongos de pino y con otras plantas en diferentes comunidades de Akira. Cabe destacar que el año pasado o en la campaña anterior hemos logrado forestar más de 200 hectáreas en diferentes comunidades con los plantones de pino, ¿no? Y por otra parte también se tiene el proyecto de frutales, como ya antes mencionaba, que está dando un fuerte soporte, sobre todo fortalecimiento de capacidades en la parte baja a los productores frutales, en lo que es de plantaciones, fortalecimiento en plantaciones de manzano, durazno, inclusive en la parte baja, más baja, que es con palto y otros frutales, ¿no? Los cuales que el objetivo es de acá de unos años los productores frutaleros puedan tener efectivamente, ¿no?, buen rendimiento en sus frutales y puedan comercializar a nivel de otras regiones, ¿no? Estimado Fermín. Perdón, sí. Disculpar, depende de estoy quitándole mucho tiempo. No, está perfecto, Fermín, está muy bien. Yo creo que es la forma de cómo nosotros podemos enterarnos de todos estos proyectos en los que la municipalidad está apoyando a nuestros hermanos agricultores, nuestros hermanos que están incursionando en frutas, animales y en todo, ¿no? Entonces, lo que yo quería era que efectivamente no solamente nos mostremos en nuestros mercados, que es aquí localmente, sino también, por ejemplo, la municipalidad de Coyurqui tiene previsto, como cada año, llevar hasta la ciudad del Cusco estos productos, sobre todo las paltas, y seguramente tienen algún proyecto ustedes también de sacar, digamos, nuestros productos a las capitales, no solamente del Cusco, sino también a la capital de Apurímac. No sé, de repente debe haber algún proyecto, Fermín. Sí, nosotros estamos fortaleciendo por el momento capacidades con los productores. Ellos tienen producción en diferentes cultivos, lácteos o quesos, y ya tienen ventas a diferentes lugares, pero sin embargo se tiene proyectado, por ejemplo, para poder un poquito más fuerza de entrar con lo que es artesanía también, y lo que es frutales en vista, pero que también esto hay que dar hincapié en el sentido de que los frutales, Apurímac está declarado con mosca de la fruta. Y como Apurímac está declarado con mosca de la fruta, no está libre de la mosca de la fruta, es un poco difícil para poder llevar a otras regiones, pero sin embargo se tiene coordinado, por ejemplo, con Senasa, para poder, si alguien quiere, digamos, llevar a Arequipa buena cantidad de frutas, exportar a Arequipa, o llevar de repente a bancar a algún sitio, se tiene coordinado con Senasa para que puedan pasar los filtros y tranquilamente llevar. Lo que quería destacar también es, a través del proyecto frutales, y a través tenemos un otro proyecto que es el proyecto de comercialización. El proyecto de comercialización es lo que también le estamos dando ese soporte a todos los productores de frutales, los productores de artesanía, de otros tipos también de
derivados, ¿no? Por ejemplo, este proyecto de comercialización se enfoca más en lo que es marketing, en lo que es marca, en lo que es capacitarlos, cómo ellos tienen que exponer sus productos. Es por eso también en la anterior entrevista mencionaba de que a través de este proyecto de comercialización tuvimos ferias en diferentes comunidades, ¿no? Como el día de ayer, por ejemplo, hemos tenido feria en Cocha, en San Juan de Llajua, en donde los productores exponen sus productos y ponen a la venta también lo que ellos están produciendo, y esto dinamiza la economía, ¿no? Porque finalmente los consumidores requieren inclusive sus cultivos orgánicos. Entonces, por ahí de que con el proyecto de comercialización que tenemos, estamos dando ese fuerte soporte a todos los productores agropecuarios en sus diferentes rubros o al producto que ellos se dedican. Muy bien, entonces, muchísimas gracias, Fermín. Entonces, Tupanacusun Chariqui, a ver, pasado mañana, 26 y 27 es la gran feria, este es en el campo deportivo del Colegio César Vallejo, ¿verdad? Sí, en el complejo César Vallejo, acá en Akira. Perfecto. Chaipiña, Tupanacusun, Guarajocha, Fermín, gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, de antemano a ustedes, al equipo técnico de Radio Sur, y todos sus oyentes, le hacemos la invitación respectiva y lo esperamos el día 25 en Akira. ¿El 25 qué es lo que tenemos? O sea, mañana. Sí, netamente admisión mañana y pasado mañana es todos sus eventos. Perfecto, bueno. Yo jaja, mi casa, jamás pajarimparcho, Sí, entonces lo esperamos, Guillermito, por favor, digna audiencia también. Todo el equipo de Radio Sur están totalmente invitados a dicho evento. Gracias, ingeniero Fermín Domínguez. Bueno, es gerente de desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de Akira. Exactamente, amigos, 7 de la mañana con 49 minutos, amigos. 50 años, una panaicuna. Bueno, un abrazo muy grande a nuestros hermanos de la provincia de Chumbivilcas. Ayer se desarrolló la corrida tradicional de Poncho Chumbivilcano allá en Santo Tomás, una bonita corrida de toros, muy buenos toros, se han presentado excelentísimos toros de las diferentes ganaderías de Chumbivilcas y toreros también pues a Poncho, quienes estuvieron haciendo el deleite correspondiente para el público asistente a el coso de toros de Santo Tomás, ¿no? Hoy día hay actividades también por el bicentenario de la provincia de Chumbivilcas que lo están desarrollando de la mejor manera nuestros hermanos chumbivilcanos allá en Santo Tomás. Qué bonito, hay unas imágenes que hemos estado repasando sobre la corrida de toros del día de ayer, corrida de toros, repito, a poncho, tradicional, ¿no? Muchos ponchos también destrozados, muchos toreros aficionados también, quienes han sido golpeados. Felizmente no ha habido mayor en este caso pues tragedia en esta corrida y se ha desarrollado bien la fiesta, no ha habido más problemas. Tragedia ninque, pero a pues años alguien guatan canja nincoreke. Algunos, ¿no? Algunos dicen eso. Sainan Kaishan. Exactamente 7 de la mañana 51 minutos, una fecha tan importante hoy, amigos. Se recuerda pues a nivel nacional Día del Campesino, amigos. Vamos a ver, Oyajicuna Panaicuna, desde cuándo viene, por qué se celebra y bueno, qué significa esta celebración, amigos. Ya está con nosotros nuestro colaborador Fred Arredondo, desde algún punto. Fred, muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Buenos días, César. Un saludo también especial a todas las personas que nos vinculan con el campo, con el arado y de alguna manera nos sustentan el día a día con sus productos. Efectivamente, el 24 de junio se celebra el Día del Campesino, pero esta celebración tiene sus antecedentes. En 1930 el Augusto de Leguía, el presidente Augusto de Leguía, el 23 de mayo de 1930, declara como Día del Indio. Entonces, hay una corriente indigenista en el Cusco, encabezado por José Gabriel Pocho, Humberto Gilalunda, Luis Valcárcel y otros intelectuales,
que al sentirlo algo peyorativo, denominado Día del Indio, empiezan a proponer la creación del Inti Raymi o Fiesta del Sol, para devolverle la grandeza precisamente a ese indio, y que a la postre, después de unos sucesos en la convención y el Valle de Lares en Cusco, hubo en el gobierno de 1964 de Belaúnde, Fernando Belaúnde, hubo una especie de reforma agraria, pero local prácticamente. Luego, el general Velasco, en 1969, por fin declara como Día del Campesino en todo el Perú. Y de alguna manera se reivindica al hombre del campo, al hombre que está en permanente contacto con la tierra y que nos da los alimentos. A veces menospreciado, infravalorado. Sin embargo, ha desempeñado un rol importante porque este campesino, este hombre de campo, es heredero de esos personajes de trascendencia que han vivido hace miles de años y que han forjado la papa, que no solamente nos alimenta, sino que ha salvado al mundo de las hambrunas. Gracias a estas personas, a los campesinos, se han podido conservar alrededor de 4.000 especies de papa en el Perú. Se han podido conservar cultivos muy propios de nuestro territorio peruano, como la chirimoya, la lúcuma, la palta, el maíz, en sus diferentes variedades también. Hay una controversia en el origen del maíz, que muchos dicen que es de México, otros dicen de Perú. Sin embargo, las variedades que tenemos en el Perú son absolutamente mucho más diversas que en México. Y nosotros seguimos comiendo, seguimos preparando alimentos, refrescos, todo tipo, gracias al trabajo de estos campesinos. Después de la reforma agraria, que nace como una especie de cooperativismo rural, el cual no ha funcionado y se da paso a los terrenos comunales, ¿no? Claro, hay también una controversia, una contraposición sobre los efectos de la reforma agraria, que sí está bien, que no está bien, que no está bien llevado. Claro que se ha evidenciado que después de la reforma agraria de Velasco se ha retrocedido 600.000 hectáreas de terreno cultivable en el Perú. Y eso se puede evidenciar, por ejemplo, en muchos campos abandonados. Ahora mismo podemos ver terrazas y campos que ya no se siembran, ¿no? Porque muchas veces el agro no te renta como otras actividades. Y es por eso que en nuestro territorio de Cotabambas se puede evidenciar muchos terrenos abandonados porque la gente ya no lo encuentra rentable. Sin embargo, hay que rendir homenaje, y decía, a los que aún se mantienen cercamente hablando con la tierra, comunicándose con la tierra y produciendo la rica papa y los otros productos de esta parte del año. En la costa se ha avanzado en la frontera agrícola, en la selva también se vienen exportando miles de toneladas de productos como espárragos, palmitos, ahora último arándanos. En la selva también los aceites, las palmas, que da paso al aceite de palma, de otro tipo de productos. Y en la sierra, por tener una escasez de terrenos y que la mayor parte también de estos
este territorio ha sido bendecido con el mineral que está debajo del subsuelo, ha ido abandonando también. Y esto no es pues, un hecho de unos cuantos, sino es parte de la respuesta de supervivencia que tenemos la gente que vive en el campo. Ahora es un día de reflexión, un día para empezar a volver a sembrar con la nueva tecnología que tenemos, volver a sembrar, volver a tener la comunión con la tierra, de productos que nos ofrecerá. Son mucho más ricos, tal vez no sean tan más caras, tal vez en cuanto a las frutas y a los frutos de la costa, pero estoy seguro que en sabor y en nutrición o en la riqueza nutricional, los frutos de la tierra son incomparables. Mucha honra a los campesinos, a la gente que se dedica a esta noble labor de tener esa comunión y ese contacto directo con la tierra, que es el campesino. Mucha honra en este día muy importante, Día del Campesino Peruano. Muy bien, don Fred Arredondo, le agradecemos por el tiempo que nos brinda aquí a Radio Surfuy. De verdad, hoy día, esta fecha, 24 de junio, es importante conmemorar a nuestros hermanos que laboran en el campo, que producen, que nos llenan nuestras mesas con diferentes productos, gracias a su labor, gracias al trabajo incansable que desarrollan en el campo. No solamente, ¿no?, con la producción agrícola, hortícola, entre otras, sino también la producción ganadera. Día del Campesino, y muy orgullosos muchos de nosotros de haber también llegado y estar ligados a la tierra y al campo, mi estimado Fred. Un abrazo muy grande, Fred. Buenos días. Gracias. Tenga un buen día. Un abrazo a todos nuestros hermanos campesinos. Buenos días. Estuvo con nosotros Fred Arredondo, nuestro comentarista de Radio Surfuy, dándole el valor correspondiente pues a este día tan importante como es el Día del Campesino, hoy 24 de junio. Y Morazña, 8 de la mañana con 1 minuto, Guayjicuna Panaicuna. Vamos con información aquí a través del informativo Huillaricui, siempre por Radio Surfuy, la voz de todos. Hoy día se está desarrollando el famoso trueque, una actividad ancestral en nuestra provincia de Cotabambas, un intercambio de productos en el distrito de Tambobamba, productores de las diferentes comunidades, productores también de, en este caso, tanto del valle, de la puna, del centro, están llevando todo lo que han logrado, en este caso, hacer, producir, valga la redundancia, en el distrito de Tambobamba, están haciendo el intercambio, ¿no? Bueno, y efectivamente ahí, a propósito de todos esos productos de las partes bajas y altas que se están haciendo el intercambio allá en la plaza principal de Tambobamba, conversemos con nuestra nutricionista. Charlotte Izquierdo se encuentra ya con nosotros para poder seguramente abordar temas importantes como siempre. Bueno, aunque hoy día tenemos un tema muy importante, pero brevemente seguramente podría hacernos un comentario de lo orgánico que son estos productos de nuestras zonas. Así que, Charlotte, tenga usted muy buenos días, bienvenida nuevamente a Surfuy. Muy buenos días, chicos. Sí, hoy vamos a hablar con respecto a nuestra alimentación y a un tema que a veces es un poco tabú, como es el estreñimiento, pero es importante mencionarlo porque cada vez hay más casitos y que sí se ven afectados, pues, el tema de nuestra salud, ¿no? Por supuesto, claro. Sí. Adelante, Charlotte. Bueno, yo te comentaba, simplemente haciendo un preámbulo, hoy día hay un intercambio de productos allá en nuestra capital provincial, en donde nuestros hermanos de las partes altas, con productos originarios de arriba y los de abajo, están haciendo intercambio de productos, ¿verdad? No hay monedas, billetes, sino intercambios. Pero yo te decía de la importancia que tienen estos productos, porque todos son, en su gran mayoría, son orgánicos, y seguramente ayudaría al tema que vas a tocar seguramente ahora.
Por supuesto, ¿no? El hecho de consumir una alimentación natural, una alimentación que no ha sido pasada por algún proceso, ya sea químico, no algún tipo de fabricación o que se le ha agregado algún aditivo, no alimentario, va a ayudar muchísimo en el tema del estreñimiento, que ahorita lo vamos a revisar brevemente. Para empezar, tenemos que tener clarísimo qué es. El estreñimiento es la dificultad para evacuar, ya sea de repente que no lo realizan durante una semana o menos de 3 veces por semana. También implica que estas veces sean duras y que se ocurra una evacuación incompleta, que la persona no termine de evacuar. Puede ser ocasional, ¿no? De repente me da una vez al mes, o puede ser crónico, ¿no? Que es siempre, y lo peor aquí es que afecta a todas las edades, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un bebé que está con estreñimiento debido a que la alimentación complementaria, que empezó a los 6 meses, no tiene fibra. Entonces suele ocurrir mucho que los bebitos, ¿no?, se llegan a estreñir, y lo que normalmente hacen pues es llevarlo al médico y les dan pues laxantes o algún tema más invasivo que en realidad lo único que hace es volver flojo este intestino, que lo que se quiere es que más bien sea pues móvil, ¿no? Y que ayude a que estas evacuaciones salgan por completo. Ahora, la alimentación influye, por supuesto, ¿no? El punto aquí importante es el consumo de fibra. Normalmente cuando yo consumo un alimento procesado no tengo esa cantidad de fibra necesaria, ¿no? Por ejemplo, y es importante saber que aún se siguen haciendo este tipo de prácticas del intercambio de alimentos de diferentes zonas, porque normalmente cuando viene de la tierra es un alimento que tiene gran cantidad de fibra, ¿no? Y se consume con todo y su cáscara, ¿no? Como por ejemplo la papa, una papa bastante bien lavada, bien cocida, se puede consumir con su cascarita obteniendo la fibra que tiene esta. Otro punto importante es el consumo de agua, ¿no? También el hecho de cada vez industrializarse los alimentos hace que empecemos a tomar jugos, ¿no? Todo envasado, y dejamos el consumo de agua, y influye un montón. Lo otro es el hecho del ejercicio, ¿no? Si yo no hago ejercicio, mi intestino se va a volver lento. Por eso que parte de las recomendaciones para el tema del estreñimiento, por ejemplo, en bebés, es hacerle movimientos en su barriguita o con sus piernas, ¿no? Haciendo que el intestino se pueda movilizar. Otro, y que también está ocurriendo mucho a las personas que ya están trabajando, que se encuentran en alguna oficina de repente, es el ignorar las ganas de ir al baño, ¿no? A veces no, que tengo que avanzar, que justo tengo ahorita que presentar un informe, y tienen ganas de ir al baño, pero no la aplican, ¿no? Se quedan trabajando y postergan la sensación. También el uso excesivo de laxantes. Hay personas que para bajar de peso, ¿no?, empiezan a consumir un montón de laxantes y no es lo adecuado, ¿no? O ciertos medicamentos con los que se automedican, ¿no? Sin ir a un médico, simplemente van a la farmacia y mencionan que tienen algo, y el farmacéutico pues no les da estos medicamentos que los pueden estreñir. Y también la ansiedad y el estrés. A veces creemos que no está relacionado, pero nuestro sistema digestivo está muy, pero muy relacionado con el cerebro. Si yo estoy estresado, si yo tengo problemas, si me encuentro en un estado anímico malo, puedo generar un tema de estreñimiento, ¿no? La ansiedad, la falta de sueño también alteran ese ritmo intestinal. Por eso que el hecho de practicar algún tipo de relajación, ¿no?, me va a ayudar, ¿no?, a poder yo evitar esto. Ahora, hablando de alimentos específicamente, tenemos que tener en cuenta que todos los alimentos que tengan cáscara van a funcionar bastante bien, todos. También las menestras, ¿no? El consumo de menestras va a hacer que yo evite este estreñimiento. El consumo de verduras, la quinoa, señores, ¿no? Es un alimento que está muy bien difundido a nivel mundial, pero a veces el consumo interno no es muy alto y tiene una gran cantidad de cereales, o sea, parte integral dentro de su composición. Entonces hay que consumir quinoa. También los frutos secos, y en este punto entra pues la linaza y la chía, ¿no? Estas semillitas que a veces creemos que son para bajar de peso, pero en realidad tienen un montón de fibra. Obviamente ninguna de estas fibras va a funcionar si la persona no consume agua. Entonces es importantísimo incluir el agua, el ejercicio y una alimentación saludable. Evitar el exceso de café, ¿no?, bebidas alcohólicas, porque eso puede empeorar el estreñimiento,
incluir sí o sí mi rutina de actividad física, no necesariamente hacer un deporte, puedo salir a caminar tranquilamente, va a aportar esto a tener una buena digestión. Señores, no ignoremos las ganas de ir al baño, ¿no? Si tengo ganas de evacuar, hagámosle caso al cuerpo, porque si lo postergo, luego va a ser peor. Mientras más tiempo pase el contenido fecal en nuestro intestino, se va a secar más. Y si se seca, al momento de salir va a generar lesiones, que es lo que no se quiere. Entonces, importantísimo ello, tomarse su tiempo, ¿no? En el baño a veces hay personas que llevan el teléfono, ¿no? Y en lugar de ir a hacer lo que tienen que hacer, están viendo redes sociales. Hay que enfocarnos, no usar laxantes, porque a veces los laxantes te hacen ir al baño, pero luego estás 3-4 días sin ir, ¿verdad? Y lo ideal es al menos ir una vez al día. Recordemos que está muy relacionado con el cerebro, así que si yo emocionalmente me encuentro mal, puedo generar un problema en mi intestino, ¿no? Ya sea estreñimiento o por lo contrario, un tema de diarrea. Entonces ya con todas estas recomendaciones, se puede prevenir, se puede controlar con alimentación, hidratación y movimiento. Así que gracias por su atención, estoy atenta ante cualquier duda, estaré encantada de responderles, chicos. Muchísimas gracias, Charlotte, por la información. De verdad es necesario saber alimentarnos, ¿no? Y como bien usted lo dice, este tema del estreñimiento está afectando a muchas personas en muchos ámbitos, y es porque también no se está desarrollando adecuado ejercicio. Muchas veces hay ya trabajos que son más sedentarios, como el hecho de conducir todo el día, estar sentados, y eso hace de que nuestra digestión sea un poco más lenta también, ¿no, Charlotte? Por supuesto, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, el trabajo, el hecho de ciertos trabajos que no me generan esa movilidad, puede ocasionarme el estreñimiento. Entonces, las recomendaciones, cuando tenemos un trabajo de esta manera que es sedentario, tratar de hacer las pausas activas, ¿no? Pararme, caminar, de repente hacer algunos movimientos en mi sitio, unos 2-3 minutos, sería lo ideal. Y obviamente en este caso la alimentación prima, entonces tiene que ser una alimentación rica en fibra, rica en agua, para que no afecte tanto, y luego darme un tiempo post mi labor de hacer un tipo de actividad física para que esto pueda funcionar bastante bien. Sí, y lo que yo he visto también es que muchos conductores de buses, y por ejemplo en las ciudades, ¿no? Conductores de lo que viene a ser transporte urbano, están en el día, todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche sentados, conduciendo, porque están ese es su rubro. Almuerzan, toman desayuno en la cabina de su carro, sentados en sus paraderos finales, y no caminan. O sea, no hay ese momento de mover las piernas, dar una vuelta, por lo menos unos 10 minutos caminar, que ayuda bastante a la digestión, y eso es importante porque nos estamos olvidando en muchos casos de hacer la actividad física. Por supuesto, no nos estamos olvidando, y no solamente también por un tema digestivo, sino por un tema muscular. Recordemos que si no activamos el músculo, lo vamos a ir perdiendo, y probablemente esta persona se está arriesgando a una sarcopenia. ¿Y cuál es el problema? Que si se cae, se puede romper un hueso, ¿no? Y esa lesión va a ser mucho más difícil de recuperar porque no hay protección para ese hueso. Entonces, imagínate, algo que empieza con tus hábitos puede afectar a tus huesos, a tu digestión, ¿no? A diferentes formas. Inclusive vas a estar cansado, sin energía, ¿no? Sí, muy bien, Charlotte, muchas gracias por la información. Acá me comentan que el consumo de papaya es importante, que ayuda a, en este caso, a prevenir el estreñimiento. Sí, la papaya también ayuda, ¿no? Sobre todo si la consumo al inicio del día, pero recordemos que mucho más importante es todas las frutas que tengan fibra, cáscara, ¿no? Si tiene cascarita, va a estimular a que el movimiento de mi intestino sea más rápido. Si no tiene cáscara, demora un poquito, funciona, pero con cáscara es mucho mejor. Perfecto. Charlotte, te agradecemos. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Juanita Lunas nos escribe desde Italia, nos agradece, nos dice muchas gracias por los consejos a la señorita Charlotte. Gracias, De verdad, el tema de salud es muy importante. Ayuda mucho, ¿no? Sí, ayuda mucho. En realidad, este tema también, fíjate, a veces, como dice, tabú. A veces no decimos, ya, manan, ispacuit, atenicho.
No, es que hay veces también lo toman a burla cuando otra persona está sufriendo también sobre ese tema, ¿no? Porque son temas que de verdad se tiene que tener un poco de empatía. En realidad, este tema de alimentarse o de comer no es comer por comer lo que sea, ¿no? Tenemos que saber seleccionar nuestros alimentos y el espacio de nutrición nos ayuda a eso, ¿no? Muchas veces creemos que porque nos ponemos una porción de arroz gigante y de ahí un tomatito con su cebollita y a su ladito solamente como para mirar un pedazo de carne y estamos comiendo muy bien, ¿no? Y lo que estamos haciendo es meterle más carbohidrato, ¿no? Y el arroz finalmente genera también consecuencias. Todo tiene su proporción. Tenemos que saber proporcionar bien nuestro plato, ¿no? Muchas veces en el Perú tenemos esa costumbre de comer arroz con papa y encima todavía le ponemos a solo papa frita a veces y recién un pedazo de carne y sin nada de ensalada, ¿no? Y eso pues hace de que tengamos problemas también de peso, de digestión, entre otros. Este espacio de nutrición nos ayuda y nos enseña a combinar nuestros alimentos para tener una vida más saludable, don Guillermo. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Perfecto, la hora nacional, la hora en todo el Perú, 8:15. Vámonos a conocer qué están titulando los principales diarios de circulación local, regional y nacional en las primeras planas con nuestra compañera de labores y productora del informativo, Lisbeth Saldívar. Lisbeth, muy buenos días. Buenos días, Cecitar. Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos nuestros amigos. Hoy, 24 de junio 2025, martes. Un abrazo para cada uno de nuestros hermanos del campo. ¿Qué sería de nuestra vida si es que seguramente ellos no harían llegar al mercado la papita, el chuñito, la moraíta, las habas, el maíz, la quinoa, kiwicha? ¿Qué sería sinceramente esta vida? No tendría seguramente o no podríamos disfrutar y estar bien alimentados, como acaban de hablar ustedes, queridos amigos. Un saludo a hombres y mujeres, grandes y chicos, hatuna pay kankunap, hatun marqariku que huarewasimanta chayachimukiko kankunap mamita kuna, tupatutara sayarispa aceipas riki kankunaka campolado pejime mana ruana riki aceipas tarpuna cosechana chaymanta pichuño con ruana y nos va a ir en Cariki para pascanchis, chipas, guairapas, chay, conaban por erispa, cangonata, sumas de campo la dopi, chay, chimanquico, añan chacuiquix, cangona, mamita cuna, papito cuna, chay, cunan puncha, uniquichispi, guachayataps, guachiarocuichis, que su chayota, y mayatapas, mejorocuichis, cangona, mamita cuna, hatuna país, cangonapa. 8 de la mañana con 16 minutos, queridos amigos, y compartimos con ustedes los principales diarios de circulación regional y nacional. Y bueno, la noticia casi de todos los días está en nuestra región. El tema de los accidentes no está cesando. Casi todos los días estamos dando a conocer. El diario El Chasqui titula en su portada, combi casi ocasiona grave desgracia. En tan solo 48 horas, la vía Grau a Bancay vuelve a ser escenario, efectivamente, de ser escenario de un nuevo accidente de tránsito. Esta vez, una combi de la empresa de transportes Picaflor volcó a una pendiente en el sector de Cruz Pampa, en la jurisdicción del distrito de Lambrama, dejando un saldo de 7 personas heridas entre graves y leves. Ahí, Dios bendito sea. Ojalá que se recuperen todos. Ojalá que no tengan nada de secuela estas personas que han sufrido, pues. Ay, sinceramente, a veces corren los carros, la idea es llegar, ¿no? Temprano, rápido, luego volver, y los pasajeros, mira este grave accidente que ha ocurrido, Y en Abancay, las alumnas de la institución educativa Santa Rosa conocieron la conservación hídrica de Rontococha. Mientras tanto, en Chalhuanca continúa la ejecución del proyecto Construcción de Defensa Ribereña. En Abancay, renovado e innovador Museo de Arte Contemporáneo al servicio de escolares y ciudadanos.
Y otro diario de nuestra región es el diario El Pregón, diario de Apurímac, en sector Cruzpampa. También trae en su portada terrible volcadura en la madrugada. Una vez más, otro accidente de tránsito casi cobra la vida de los pasajeros y el conductor que se desplazaban por vía Bancay-Chuquibambilla. Por circunstancias que aún se desconocen, una combi de servicio público que se precipitó a un barranco, quedando heridas 7 personas, entre ellos un menor de 6 añitos. El accidente ocurrió aproximadamente a las 3 de la madrugada de ayer. ¿Qué será? ¿El sueño le habrá vencido? Es una hipótesis, ¿no? Estaría corriendo y no pudo hacer alguna maniobra porque sabemos que estas vías, pues, obviamente tiene tantas curvas, ¿no? Entonces, bueno, son hipótesis que seguramente la autoridad viene haciendo la investigación correspondiente. 8:19 a.m, parte superior. Ayer en Palacio de Gobierno, acompañado de alcaldes, el gobernador Percy Godoy sostuvo importante reunión con la presidenta Dina Boluarte. Mientras tanto, en la parte derecha superior, a 4 años de su inicio, obreros protestan por el lento avance de la vía de evitamiento de Abancay. Asimismo, a lo largo de 18 tramos, dice, continúa con éxito ejecución de proyecto construcción de defensa ribereña en Chalhuanca, Aymaraes. Mientras tanto, 200 años de creación política. Andahuaylas vivió una semana inolvidable con las celebraciones del Bicentenario. Vamos con otro diario de la región de Cusco, en este caso el diario El Cusco. El diario El Sol, no sé qué está pasando, por estas fiestas del Cusco, se están durmiendo, no están actualizando la portada. El diario El Cusco dice en su portada, Causachon Cusco, Haili Cusco, unidos por un mejor desarrollo. Y bueno, en la parte superior, próximo jueves, se efectuarán, dice, alegatos finales en el nuevo juicio Toledo. Mientras tanto, adelantaron para agosto instalación de jurados electorales especiales de Cusco. Asimismo, en la parte superior de este diario, dice, British House entrega 500 medias becas de inglés, dice, por fiestas de Cusco. Uy, ojalá que los jóvenes ahí también aprovechen. 8:20 a.m, nos vamos hasta la vecina región de Arequipa también, que nos trae en su portada para hoy. Dice el Correo, servicio de geriatría del Honorio Delgado, dice, suben cerros por ancianos. Hace 3 años que los especialistas atraviesan trochas y escalinatas para llevar ayuda médica y espiritual a los adultos mayores que no pueden acceder a servicios de salud especializados. Las atenciones aumentaron cada año en esta región. Vamos con más diarios de circulación nacional. 8:21, que dice el diario del Comercio, expectativa mundial por desenlace de conflicto. Trump afirma que Irán e Israel acordaron alto el fuego completo y total. Ojalá. Mientras tanto, el Jurado Nacional la Junta Nacional de Justicia anuncia uso de fuerza pública para que repongan a Benavides, dice en la Fiscalía, pero luego llaman al diálogo. Parte superior, juzgado rechaza realizar audiencias más frecuentes en el juicio a Vizcarra. Así está el diario El Comercio para hoy, y La República nos trae en su portada también sobre esta situación, pues esta novela que de nunca acabarse, ¿no? ¿Hasta cuándo durará? El Poder Judicial admite demanda de amparo contra la Junta Nacional de Justicia. Gino Ríos oculta el acta del caso Benavides. Uno, dice, de los consejeros ha revelado que firmó un documento dentro de un ascensor, pero que no aparecía la reposición de Benavides como titular de la Fiscalía. Ya son 2 miembros de la Junta los que no han estado de acuerdo, dice, con esta decisión, pues Francisco Tábara se excluyó de participar en audiencia y votación. Mientras tanto, el presidente de la Junta Nacional de Justicia llamó a la fiscal de la Nación y Patricia Benavides a una audiencia, dice, a una inaudita audiencia de conciliación para llegar a una solución amistosa. Así están los diarios titulando todos los días sobre esta novela. Dólar retrocede por anuncio que podrían poner fin al conflicto en Medio Oriente, dice Gestión para hoy. Donald Trump anunció alto al fuego entre Israel e Irán y promete poner fin a guerra de 12 días
represalia de Irán a base de Estados Unidos en Qatar fue en menor fuerza, dice, que la esperada. El parte superior de gestión, el 59% de los peruanos considera que el país está retrocediendo, no está avanzando, dicen así los peruanos en una encuesta. Pero 21, dice, presidente de Estados Unidos anunció alto al fuego entre Irán e Israel, pero Teherán pone condiciones, enfría la guerra. Mandatario ironizó. Triunfante, dice, felicitó a ambos países por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a lo que debiera llamarse, dice, la guerra de los 12 días. 8:23, mientras tanto, Junta Nacional de Justicia le dio ultimátum a Delia Espinosa para que reponga a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Perú 21 en su portada para hoy. Mientras tanto, el peruano, que no está en su portada, también subraya titular, en este caso de la PCM, Eduardo Arana, ejecutivo afianza voluntad de avanzar en atención a OCDE. Dice, en integrar la organización contribuirá a elevar, dice, estándares de política pública y mejorar calidad de vida de la población. Para lograr el objetivo, el país deberá cumplir con normas y procedimientos en diferentes ámbitos, subraya así el peruano. Asimismo amplían Reinfo hasta el 31 de diciembre. Vamos con el Correo para terminar en su portada nacional, en su circulación nacional. A ver, dice, alargan Reinfo hasta diciembre. Tal como se tenía el gobierno, el gobierno amplía el registro integral de formalización minera hasta el último día de este año, mientras el Congreso debe debatir una nueva norma para el sector. Delia Espinosa rechaza ultimátum de la Junta Nacional de Justicia, dice así también la parte superior. A un fiscal de la Nación cuestionó que la Junta Nacional de Justicia dice, la conminó y dejó el cargo, o dejará el cargo, no se lee muy bien acá, y lo contrario, dice, solicita pues el apoyo de las fuerzas públicas para hacer cumplir, dice, la resolución que propone a Patricia Benavides. 8:25. Le ponemos punto final a las principales diarios de circulación regional y nacional. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante con la información, seguramente deportiva, que todavía están esperando a nuestros oyentes. Muchas gracias, Liz. Bueno, al parecer la información deportiva va a tener que esperar porque nuestros entendidos en la materia del deporte están bastante ocupados. Así es que... Están ocupaditos. Sí, están detrás de la nota. Están detrás de las noticias deportivas, ¿no? ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo va la chambita? Bueno, la chambita, hoy creo que vamos a poner una pausa, pues hay una, me dicen por ahí, está cerrada, la cabina, no va a estar abierta, la cabina número 3. Efectivamente, Liz, hoy día nos indican que quizás por las redes sociales también vamos a tratar de transmitir todas las incidencias del Inti Raymi, ¿no? Don Guillermo me está diciendo, ya, despídele a Liz ya de una vez, está apurado acá don Guillermo, creo que quiere ir al Inti Raymi. Que vaya a tomar su maca. Rinay Kikashan apureme Inti Raymi manache jamana tia con equipo cancacho sitio. Muy bien, Lisita. Le agradecemos. Gracias, compañeros. Buen día. Listo, Lisita. Bueno, tu panachkama. En realidad, hoy día hay actividades en la región del Cusco y bueno, es una actividad bastante trascendental lo que acontece en Cusco y están pues ya preparando las transmisiones del Inti Raymi a través de Televisión Nacional del Perú, ¿no? Perfecto, Guayjicuna, Panaycunas, 8 de la mañana con 27 minutos. Hoy día también tenemos ya la información desde Cotabambas en el ámbito educativo y también en diferentes, en este caso, pues, ámbitos. Hay información desde el distrito de Cotabambas, don Guillermo, ¿desde dónde? Efectivamente, desde Radio Poder Chasqui, desde Cotabambas. Bueno, estamos ahí transmitiendo juntamente con Claudio Vilca. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando y en especial pues al informativo Huillaricuy que irradia pues la señal en toda nuestra región Apurímac, en especial
en el distrito de Cotabambas, enlazada con Radio Poder Chasqui, para poder saludar a nuestros hermanos de la comunidad de San Juan, que el día de hoy, 24 de junio, están celebrando un aniversario más de la fiesta patronal de la comunidad de San Juan, donde llega pues nítidamente las ondas de Radio Poder Chasqui y en este momento también a través de Radio Surfui, que lo están escuchando. Para ellos, para todos nuestros hermanos, la dirigencia comunal, como también para toda la población de este sector que han estado en actividades estos días, un saludo, un fuerte abrazo, ¿no? Y el reconocimiento también por la labor y el trabajo que vienen haciendo día a día para el desarrollo de la comunidad. Y a la vez también saludar a todos nuestros hermanos de toda la provincia de Cotabambas y en especial el distrito de Cotabambas. Hoy es un día muy especial, 24 de junio, y el Perú conmemora pues el Día del Campesino, una fecha dedicada a reconocer y valorar de millones de hombres y mujeres que trabajan la tierra, pero recordando también este antecedente histórico que en el año de 1969, esta jornada que anteriormente se conocía como el Día del Indio, se cambió con la denominación y el significado que refleja una transformación profunda pues para entender el mundo rural peruano. Y desde allí es que se cambia por el Día del Campesino, creo que un poco eliminando también la parte peyorativa, pero sin embargo creo que nuestros hermanos originarios y los que nosotros también, de padres, que nuestros papás como campesinos siguen trabajando, siguen laborando, y bueno, los hijos ya superándose también, creo que es muy importante ese esfuerzo, ese sacrificio de nuestra población, y la verdad en este día aprovechar también para saludar a nuestros hermanos de Acoro, que han estado cumpliendo esta semana un aniversario, más nuestros hermanos de la comunidad de Chaupe, igualmente para ellos también que han culminado el día de ayer sus actividades en el distrito de Cotabambas. La verdad, creo que son espacios de unidad, son espacios de gratitud y son también de reconocimiento. Así que en ese sentido, la verdad, muy agradecido por darme este espacio a nuestros hermanos de Radio Surfui y en especial al informativo Willaricui en esta mañana, Guillermo. Claudito, muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Claudio, por el saludo también, por supuesto. Y bueno, sabemos que en gran parte, casi todas las familias de nuestra provincia, tenemos que ver mucho con la tierra, con la madre tierra que hacemos producir, pues efectivamente, y ahí están nuestras alimentaciones. Un abrazo para ti, Claudito, que los vaya muy bien. Bueno, Radio Poder Chasqui y Radio Surfui también con la misma señal, como siempre. Un abrazo para ti. No, gracias a ustedes, muy buenos días, hasta cualquier momento. 8 de la mañana, 30 minutos. 8 de la mañana, 30 minutos. Hasta aquí el informativo Willaricui. Y un abrazo muy grande para Elber Sama Lima. También el abrazo para, en este caso, Goyo Bolívar. En fin, para todos nuestros amigos. Ya es 8:31 de la mañana. Guayaricuna, Panaicuna. Ya nos despedimos del informativo Willaricui. A nombre de Lisbeth Saldívar y César Loaiza. Y por supuesto quienes habla, amigos, Guillermo Recharte les dice muchísimas gracias. Pajarín, coteramos en Guayajicuna, Panaicuna, bueno, como siempre a las 6:30 de la mañana. Y un abrazo para todos nuestros hermanos que nos están escuchando a lo largo de la programación del día. Tupananchkama, Guayajicuna, Panaicuna. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.